Quiero invitarles a que podamos prestar atención el día de hoy a esta reflexión bíblica en el capítulo número 1 de Santiago, versículo 19 al 21, y me voy a permitir darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos este día pidiendo que la mano poderosa de tu Espíritu se manifieste, Señor, en cada corazón, que mientras estamos aquí reflexionando, mientras escuchamos el consejo de tu palabra, podamos ser alentados, ministrados, bendecidos, podamos recibir, Señor, esa gracia que viene de ti, y que abunde en nuestros corazones ese amor y esa paz que solo tú puedes darnos. Te ruego, Señor hermoso, que en el poderoso nombre de Jesucristo podamos el día de hoy ser afirmados, ser restaurados, ser consolados. Si alguien estuviese enfermo, manifiesta, Señor, tu sanidad divina sobre el cuerpo y la vida de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestra familia. Gracias porque hoy es el día que tú has hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él, y queremos, Señor, darte lo mejor de lo mejor. Queremos rendirnos delante de ti y queremos, a través de esta conexión, Señor, ir en un mismo espíritu, en una misma fe, ir en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, Señor, para que tú seas glorificado a través, Señor, de nuestra adoración. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro, te damos gracias. Amén, Señor, y amén. El proverbista dice que aún el necio, cuando guarda silencio, es contado como una persona sabia. Sin duda, por causa de nuestra boca, las palabras que hemos llegado a expresar en algún momento, nos hemos metido en diferentes conflictos. Hemos tenido que dar explicaciones innecesarias o explicaciones que hubiésemos podido ahorrarnos si antes de haber expresado algún comentario, algún juicio, alguna palabra, y si eso lo hubiésemos pensado con detenimiento, hubiésemos evitado seguramente muchos conflictos. ¿Quién no ha tenido un momento amargo? ¿O quién no ha llegado incluso a apartarse de una persona o ha perdido una amistad por causa de la manera en cómo se expresa o las palabras que ha dicho en privado o de forma pública respecto a una persona? Sin duda, los conflictos son situaciones desagradables, es algo que se origina como consecuencia del pecado, y el primer gran conflicto que vemos es entre Adán y Eva. Es algo que conocemos hoy en día como la famosa guerra de los sexos. En las fiestas infantiles, por ejemplo, cuando un animador de la fiesta pregunta ¿quiénes son mejores, los niños o las niñas? Y siempre hay una especie de competencia. En el matrimonio, en las relaciones de trabajo, en las relaciones familiares o en las relaciones de la iglesia local, siempre habrá esas distinciones, y los hombres y las mujeres siempre querrán implementar sus propias ideas, y habrá una especie de competencia que muchas veces sale de lo sano y comienza a volverse un problema en el entorno, y se afectan las personas, pero también las personas que están a su alrededor. Y lo que vemos aquí en Santiago 1 es que él está hablando de un tema relacionado a las pruebas. Las pruebas es algo que han sobrevenido a la iglesia de Jerusalén. De hecho, las cartas que se escriben a lo largo del Nuevo Testamento intentan aportar, dar dirección, dar instrucción para que la iglesia pueda hacer frente a las diferentes problemáticas que se presentan. Vemos que es un tema muy general el que Santiago presenta, para que en los capítulos posteriores pueda él ir dando una explicación
respecto a cómo podemos nosotros hacer frente a las pruebas. Y a lo mejor a ti te ha ocurrido que te has visto involucrado en problemas. Algunos Dios los ha permitido, otros tú te los has buscado, otros más sencillamente se dieron por naturaleza. Y estás ahí, ya te encuentras en el ojo del huracán, en el problema. La pregunta que muchas veces nos podemos hacer es: ¿cómo puedo enfrentar las pruebas? Santiago dice que las pruebas son diversas, el origen de estas pues también lo es. ¿Y cómo es que puedo yo enfrentar la prueba? Muchos cristianos bien intencionados, hermanos en la fe, han venido en medio de la prueba de alguna persona y han emitido alguna palabra que más que nada raya en el juicio. Y esa buena intención, en lugar de animar, en lugar de bendecir, ha traído un desánimo al corazón de las personas. Seguramente has estado tú tan afligido, tan triste. Te has encontrado en un momento en el que quieres escuchar una palabra que aliente tu espíritu, una palabra que traiga a tu corazón tranquilidad, pero las palabras que expresan los cristianos o las personas que vienen a visitarte en medio de la prueba que vives, pues te desaniman. Y no vamos a culparles, no vamos a hacer el día de hoy un análisis para emitir un veredicto o un juicio respecto a esta actitud que algunos toman, pero la mayoría de los consejos respecto a cómo enfrentar las pruebas se limitan a decirnos que debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos servir a Dios, que debemos también ayunar, debemos ser fieles. Y hay quienes también dicen: lo que tú necesitas es alejarte del pecado en el que te encuentras. Y cuando haces un análisis honesto de cómo está tu vida, entonces comienzas a ponerle palomita a todas estas cosas y dices: me he esforzado por ser fiel al Señor, he tratado de orar y buscar al Señor, he leído la Biblia, he ayunado, le he servido. Haces el análisis y dices: si bien no soy perfecto, pero he confesado mis pecados delante de Él y creo que Dios me ha perdonado y soy libre de todo pecado. Y para los que están en Cristo, dice el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación. Y entonces, después de ponerle una palomita y mirar que tu calificación es aprobatoria, piensas: ¿por qué razón entonces aún las pruebas siguen en mi vida golpeando? ¿Por qué yo estoy en una situación de prueba a pesar de que yo he cumplido con todas estas cosas? Bueno, es que las pruebas sin duda son oportunidades para que podamos nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Las pruebas son momentos oportunos en los que pudiésemos nosotros ejercer los dones. El fruto del Espíritu se va a manifestar y en donde podemos nosotros aprovechar el momento para ejercer nuestra fe. Es el mejor momento y la mejor oportunidad, el tiempo de la prueba o de la dificultad, para que ejerzamos la fe en el Señor. Y debemos saber entonces que la palabra de Dios y el Espíritu Santo juegan un papel muy importante en el asunto de hacer frente a las pruebas, porque tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo y la obra que Él realiza en nuestra vida nos ayudará, porque el carácter del cristiano se está formando en medio de la prueba. Pero hasta este punto, ¿cómo podemos enfrentar la prueba? Yo veo al menos 3 maneras que Santiago nos está sugiriendo para que podamos hacer frente a las pruebas, muy distintas a todas estas formas tradicionales que, si bien son buenas, son correctas, tienen buena intención, son bíblicas. Sin embargo, hay algo más que podemos nosotros hacer para enfrentar el momento de prueba. Lo primero que Santiago dice es que tengamos una disposición y una prontitud para oír la palabra. El Señor nos habla constantemente
a través de diferentes formas. Esta es una forma en la cual Dios se vale y utiliza para comunicarte un mensaje o una palabra. El oír tiene que ser indispensable en la vida del cristiano, porque cuando oímos y cuando estamos atentos a la voz de Dios mediante su consejo de la palabra, mediante la predicación de su palabra, esa palabra, además de bendecir y de dar aliento y dar vida a nuestro espíritu, esa palabra nos traerá dirección para que podamos hacer frente al momento en el cual nos estamos encontrando, o el momento en el que pareciera que las cosas van tan mal que ni siquiera podemos visualizar una salida. Y es Dios quien nos va a guiar. Dice la Escritura que sus ovejas escuchan su voz y atienden. Y Él un día con voz de mando vendrá desde los cielos. Y es entonces que debemos pedirle al Señor mediante la oración que nos ayude a tener abiertos nuestros oídos espirituales para recibir la instrucción y el consejo divino que nos ayudará a poder enfrentar cualquier tipo de prueba. Hay personas que abren sus oídos, pero solamente para criticar. Necesitamos humildad primeramente para que podamos aprender a escuchar el consejo divino. Otros oyen solamente para discutir, para debatir, para juzgar, para cuestionar lo que se ha dicho. Pero finalmente están los que escuchan para ser transformados en su vida. Así que tú puedes ser uno de los oidores que intente debatir. Escuchas y la razón por la cual tú oyes el consejo o la predicación de la palabra es para debatir con otros. Hay quienes solo quieren aprender y nada más, pero hay quienes abren sus oídos espirituales para ser transformados por el poder de Dios. Pero no solamente debemos ser oidores de la palabra, necesitamos llevar a la práctica cotidiana el consejo y la instrucción de Dios para que las cosas nos salgan bien, para que podamos ser prosperados. No es solo el hecho de aprender o de conocer la palabra, es el hecho de vivir la palabra, obedecer la palabra de Dios y mantenernos en esa obediencia. El estar caminando en obediencia y en la instrucción que Dios nos ha dado es lo más relevante en la vida espiritual. Además, no debemos confundirnos, porque hay quienes se encuentran en obediencia y a pesar de que están en el momento, en el lugar y haciendo lo que Dios les dijo que hicieran, ellos se enfrentan a una serie de pruebas. La iglesia primitiva, el apóstol Pablo y muchos de los discípulos que fueron martirizados, ellos estaban caminando en obediencia a la palabra de Dios. Los profetas que fueron lacerados, el caso de Daniel que fue mandado por orden del rey al foso de los leones, se encontraba en obediencia a la palabra, pero a pesar de eso, él tuvo que vivir una prueba difícil. Lo importante de permanecer en obediencia, y aun cuando la prueba venga y nos golpee, es que Dios estará defendiendo nuestra causa. El meternos en un momento de prueba, de dificultad, el enfrentar una adversidad generada por nuestras propias decisiones o nuestro pecado, esto sí sería algo terrible. Pero cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos viviendo en su palabra y aún a pesar de eso la prueba viene, es algo que nosotros deberíamos considerar como una bienaventuranza, porque Dios nos ayudará en medio de la prueba, porque Él peleará, porque Él nos defenderá en medio de ese momento. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y allí fue tentado por el diablo. Debemos saber que la fe viene por el oír de la palabra, como Pablo dice en Romanos 10:17. Ten mucho cuidado con lo que oyes,
Porque si bien puede entrar por los oídos espirituales la fe, y tu fe puede desarrollarse y afirmarse o crecer, también por los oídos puede entrar la destrucción. En Génesis 3:1 existe un diálogo entre Eva y la serpiente le dice: con que Dios ha dicho. Y entonces comienza a cambiar, a tergiversar la enseñanza y la palabra que Dios había dado. Comenzó de forma hábil a persuadir a esta mujer y comenzó a poner palabras que Dios no había dicho. Así que lo que oímos es importante en medio de la prueba. Hay cosas que hoy en día tú puedes oír en el entorno. Hay muchas cosas que pueden entrar por tus oídos, y esto o puede traer bendición o puede traer destrucción a tu vida. Lo que escuchas, las noticias, todo lo que entra por tu oído va a tener una afectación en tu vida espiritual. Por eso seamos precavidos y selectivos en las cosas que dejamos entrar por nuestros oídos. Podamos aprender de esta historia de Génesis 3. Después de que Eva habló con la serpiente, tanto Adán como su mujer cayeron en una de las peores situaciones en las cuales un hombre se puede encontrar. La ruina del pecado trajo consecuencias devastadoras, y aún se siguen manifestando los efectos del pecado en nuestra actualidad. Permite que por tus oídos entre la palabra de vida, que por tus oídos se siembre la palabra de Dios, que por tus oídos pueda el Señor sembrar un mensaje que avive tu espíritu. Tus oídos serán el canal que permitirá que tu corazón pueda abrazar esa semilla del evangelio y que puedas generar un fruto provechoso. Así que para enfrentar la prueba, sé pronto para oír, sé pronto para atender, no lo malo, sino la palabra de Dios, no los chismes, no las murmuraciones, no las quejas de los demás, sino para atender lo que Dios está transmitiendo. La segunda manera en la cual podemos hacer frente a la prueba es teniendo la determinación de ser tardos para hablar. Santiago lo va a exponer en el capítulo 3 de la carta y va a dar detalles significativos respecto a lo que la lengua puede representar en las relaciones. Lo primero es en nuestra relación con Dios, y lo segundo es en nuestra relación hacia los demás. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no escasea el pecado. Cuando comenzamos a hablar de forma desmedida, cuando nos dejamos envolver por todo lo que ya hemos escuchado, las palabras que entran por nuestros oídos van a producir en nuestra lengua, en nuestra boca, palabras, sea para bendición o sea para maldición, sean para edificación o sean para destrucción. Proverbios señala que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que en lugar de hablar palabra de tristeza, en lugar de ir hablando palabra de desánimo, en lugar de comenzar a hablar palabras que traigan al corazón destrucción y muerte, hablemos entre nosotros con salmos, con cánticos y con himnos espirituales. Que de nuestros labios salgan palabras que produzcan vida, que de nuestra boca salgan palabras que traigamos al corazón de otros un avivamiento, que nuestras lenguas y nuestras bocas puedan pronunciar cánticos nuevos al Señor, que nuestros labios y que nuestra lengua pueda ser tarda en expresar palabras que puedan ser negativas o devastadoras, no solo para nuestra vida espiritual, sino para la vida espiritual de los demás o para la vida de los seres humanos en general. Debemos ser tardos entonces en hablar. Necesitamos pensar muy bien lo que vamos a expresar.
hay personas que piensan para hablar, pero hay otros que primero hablan y después piensan en lo que han dicho. Y cuando actuamos de esta forma, indudablemente vamos a causar dolor y vamos a causar algún problema. Debemos pensar muy bien en la forma en cómo vamos a expresarnos. Debemos pensar muy bien en qué vamos a decir a otros, porque cuando hay muchas palabras, cuando abundan las palabras, seguramente el pecado también se presentará. Así que para hacer frente a la prueba, necesitamos ponerle un freno a nuestra boca. La lengua es peligrosa, es como un pequeño timón, como un timón, que sirve para poder mover un gran navío. Es como una llama de fuego que va a incendiar un bosque, si es que esa llama se avienta sobre el bosque. La lengua es como una espada que va a destruir la vida de una persona. Dice Santiago que es un lugar de donde se produce la maldad. La lengua entonces nos va a generar conflictos. Cuando leemos en la historia de Israel en el libro de Números, capítulo 12, 13, 14, encontramos que cuando ellos estaban recorriendo aquel desierto, Dios instruye a Moisés, Dios le da provisión al pueblo, pero ellos se quejaban y murmuraban delante de Dios. Dios entonces, fiel a su promesa, envía alimento, el alimento que ellos demandaban. Estaban en una actitud de capricho, y a pesar de ello, Dios, no teniendo la necesidad de mandarles el alimento que ellos estaban solicitando, Dios en su infinita gracia les provee el alimento. Dios se enojó, la ira de Dios se manifestó. Moisés se enojó también con el pueblo. Extrañaban las cosas de Egipto. Encontramos que también Moisés envía a 12 espías para que pudiesen visualizar la tierra prometida. Y cuando ellos observan el lugar, miran que es un lugar como Dios se los había dicho, un lugar de abundancia, de bendición, un lugar donde fluía la leche y la miel, un lugar próspero. Pero vieron también a los gigantes, y cuando llegan y dan el informe delante de Moisés, 10 de ellos dicen: es cierto lo que Dios ha dicho, es un lugar hermoso, pero no vamos a lograrlo, no vamos a poder conquistarlo. Y solo Josué y Caleb dijeron: sí podemos lograrlo, sí podemos tomar la tierra, porque es una promesa que Dios nos ha dado. Frente a las situaciones, frente a los tiempos difíciles, en el desierto o en el valle en donde enfrentamos batallas, ahí tenemos que aprender a hacer buen uso de nuestra lengua, porque por medio de ella traeremos bendición a nuestra casa, porque por medio de ella podremos conquistar las promesas de Dios. Y solo Josué y Caleb pudieron conquistar la promesa de la tierra prometida, y Josué fue levantado como un líder que llevó al pueblo después de cruzar el río Jordán, y su planta del pie pisó aquel lugar en donde fluye leche y miel. Así que nuestra lengua puede ser mortal. En medio de la prueba, aprendamos a tener un buen uso de nuestras palabras. Así que mi invitación y mi desafío en esta tarde es a que adores el nombre del Señor, es a que a través de tu lengua puedas glorificar a tu Rey. Finalmente, para enfrentar la prueba, lo que veo de parte del pastor Santiago comunicándole a la iglesia de Jerusalén es que debe ser una iglesia, un pueblo que no se enoje de forma desmedida. Es natural que en los procesos de prueba encontremos una serie de manifestaciones humanas que son visibles y palpables. Podemos querer hacer negociaciones con Dios y queremos
dirigirnos con Él para tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Probablemente queremos también negarnos a la realidad de las cosas. No quisiéramos encontrarnos en ese momento, pero la negación o la afirmación son dos corrientes que no van a mostrarnos o a posicionarnos en una realidad. El hecho de negar una enfermedad, una situación mundial, el hecho de negar y decir no, nada de eso va a resolver la problemática. Y queremos hacer las cosas nuevamente a nuestra manera. Todo ello nos puede llevar a un estatus de depresión, a un tiempo en el que podamos llorar y mostrar todas nuestras emociones como el enfado. Pero esto también nos puede llevar a la ira. Si bien no hay una condenación respecto a la ira, porque Pablo dice en Efesios 4 que podemos airarnos y se nos da una permisividad de que el hombre pueda manifestar su ira. ¿Por qué Dios puso y permitió que la ira estuviera en el corazón o fuera parte del hombre? Porque el hombre tiene que manifestar su ira en contra del pecado. El hombre tiene que manifestar su ira en contra de Satanás y de su obra. El hombre tiene que manifestar su ira en contra de las injusticias. Pero regularmente utilizamos la ira para desbordarla en contra de nuestra familia, para desbordarla en contra de nuestros amigos, para desbordarla incluso en contra de Dios. Pero la ira no debe manifestarse hacia esos canales o hacia esas personas, sino que más bien la ira ha de manifestarse hacia todo lo malo que el mundo y el pecado producen. Y para hacer frente a la prueba, Santiago dice que debemos no airarnos de forma desmedida. Debemos evitar la ira hacia Dios y debemos evitar la ira hacia con otras personas. El poder conducirnos de esta manera, el poder demostrar esta actitud de carácter, el manifestar esta cualidad en medio de la prueba será necesaria, porque Dios obrará en justicia. La ira que nace del egoísmo no contribuye a la justicia de Dios y solo nos va a conducir hacia la malicia y hacia la destrucción. Ahí está la clave del consejo del pastor Santiago. Si alguien se comienza a irar, a enojar de forma desmedida, entonces lo único que va a producir es destrucción y sus acciones estarán acompañadas de malicia. La gente violenta no puede hacer las cosas que Dios quiere. Por esa razón, el consejo hacia la iglesia de Jerusalén, pero hacia la iglesia de todos los tiempos y a toda persona de cualquier tiempo y de cualquier lugar, es que no se enoje de forma desmedida, que no permita que la ira lo conduzca hacia la destrucción. Para enfrentar la prueba necesitamos nosotros tener una actitud correcta ante la situación que vivimos. Sin una actitud correcta no podremos salir airosos y tampoco vamos a aprender las lecciones que Dios nos está impartiendo en medio de la prueba. Hay muchas lecciones que una prueba nos van a dar. Y Dios quiere que podamos tomar esas lecciones para nuestra propia vida. El carácter es necesario en medio de las pruebas que vivimos. El carácter es importante porque a través del carácter y de la actitud vamos nosotros a hacer frente a todas las cosas que han sobrevenido para destrucción. Quiero entonces decir que las pruebas diversas que os han sobrevenido en la vida de la iglesia, en la vida de tu familia, en tu corazón, en la vida de nuestra sociedad, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero, son pruebas que, si bien Dios ha permitido, podemos salir con mucho aprendizaje
de esto. Por ahí leí que una mala actitud es muy parecido a un automóvil con un neumático ponchado. El automóvil con una llanta ponchada no llegará muy lejos, y alguien con una mala actitud tampoco podrá llegar muy lejos. Así que ahí está el consejo del apóstol Santiago: podamos oír y tener la disposición para oír, para nutrir la fe. Podamos ser tardos para hablar, porque donde hay muchas palabras puede haber pecado delante de Dios, y no nos airemos de forma desmedida. Es permitible que sientas ese enojo, ese coraje, todo eso es permitible que lo expreses, pero no vayas a un exceso o a un extremo, porque entonces traerás destrucción a tu vida. Abre tus labios el día de hoy, y que esta lengua nuestra, que esta boca nuestra pueda manifestar lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que de lo que tengamos en el corazón, podamos el día de hoy expresarlo delante de nuestro Rey. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos, y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.